Muy buenos días, mis queridos hermanos. Qué placer poder a través de estos medios, el Zoom, estar en contacto con ustedes. Quiero comenzar agradeciendo al Señor el ministerio de nuestra hermana Zoila de Atalido, que ha permitido que hoy podamos llegar a esta graduación. Pero no solo eso es bueno, sino que además estas personas que han sido formadas van a compartir el conocimiento con otros. Así que este conocimiento se va a propagar. También quiero agradecerle la posibilidad que me ha dado de compartir con los otros expositores y todo lo que podamos hacer para contribuir con el conocimiento de la iglesia, estamos dispuestos a hacerlo. Me han pedido que hable con ustedes un poco de lo que es la medicina preventiva. Y vamos a tratar de hacerlo y tal vez apliquemos algunos conceptos como que no muy bien fundamentados y que no están en armonía con lo que cree la iglesia. La medicina preventiva evita la enfermedad hasta donde sea posible. Si esta ocurre, evita que progrese. Y si ya ha ocurrido y ha progresado y ha hecho daño, entonces rehabilita al individuo para que se incorpore de nuevo a la sociedad. Así que esta parte de la medicina preventiva, o esta parte que se llama la medicina preventiva, que es parte de la medicina, es sumamente importante. La medicina preventiva se divide en preventiva primaria, en preventiva secundaria y preventiva terciaria. Vamos a ver cada una de ellas. La medicina preventiva primaria se basa en el fomento de la salud y el uso de medidas que han demostrado que son realmente útiles. Y vamos a ver esto un poco más en más detalle. ¿Qué sería, por ejemplo, fomento de la salud? Higiene de la persona. Si una persona se baña, por ejemplo, no va a tener sarna, no va a tener piodermitis. Y cuando llega el acueducto y las personas comienzan a bañarse, con solo eso disminuyen la enfermedad. También es importante la educación sanitaria, ejercicios físicos, prácticas dietéticas, los códigos de conducta y autodisciplina, la sanidad ambiental, acueductos, cloacas, aseo urbano, todo esto realmente funciona. Además de eso, pudiéramos incluir dentro de esta medicina preventiva primaria los 8 remedios naturales, porque los 8 remedios naturales precisamente lo que van a evitar es que usted se enferme. ¿Cuáles serían medidas que han demostrado ser útiles? Hay muchas. Yo voy a mencionar algunas pocas. Por ejemplo, el uso del cinturón de seguridad. Las personas que no usan el cinturón de seguridad, con toda seguridad, tienen más probabilidad de morir en un accidente de tránsito que quien las use. Las personas
tienen un volcamiento. El que traiga el cinturón de seguridad tiene mucho más probabilidades de no morir que el que no lo use. Muchas personas no se mueren del volcamiento, sino que salieron y el carro entonces les cayó encima. En cambio, el que usa el cinturón de seguridad no le va a pasar. Otra medida que ha demostrado ser buena son las vacunas. Y deben contarles la historia. Hubo un momento en que hubo muchas muertes por la viruela, hasta que apareció la vacuna antivariólica. Esa vacuna se la ponían a todo el mundo para cualquier cosa. Si la persona se iba a casar, lo vacunaban. Si iba al servicio militar, lo vacunaban. Si iba a salir del país, lo vacunaban. Si iba a sacar la cédula, lo vacunaban. Para todo vacunaban contra la antivariólica. ¿Y qué ocurrió? Bueno, que llegó un momento en que ya no hay viruela en el mundo. ¿Gracias a qué? A la vacuna antivariólica. Otro ejemplo, tal vez más cercano, es la parálisis infantil o la poliomielitis. Algunos de ustedes que tengan algunos años van a recordar unos niños que tenían que usar algunos aparatos para poder caminar. Esa era la poliomielitis. Pero cuando ellos, los médicos, descubrieron la Sabin oral, con esas gotitas que le pusieron en la boca a los niños y que todavía hoy se usan, desapareció la poliomielitis. Díganme si esto realmente no fue fabuloso. Definitivamente sí. La medicina preventiva secundaria, ya la enfermedad apareció. Lo bueno de la primaria es que la puede hacer todo el mundo. La pueden hacer los médicos, las enfermeras, pero también los pastores, los ancianos de iglesia, porque cuando se educa a la iglesia no va a haber enfermedad o se van a evitar muchas enfermedades. Ahora, en el caso de la medicina preventiva secundaria, ya la enfermedad apareció. Y entonces se basa en el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno. Es decir, este trabajo ahora es del médico. Si el médico se equivoca, no va a hacer medicina preventiva porque la enfermedad va a avanzar. Ahora, ¿qué papel juega el paciente? Si el paciente no acude al médico, definitivamente él no va a poder hacer diagnóstico precoz y tratamiento inmediato o tratamiento oportuno. Vamos a colocar un ejemplo contemporáneo. Algunas personas se han muerto por COVID porque se quedaron en su casa tomando guarapitos. Y cuando acudieron, ya tenían una neumonía avanzada. Y por lo tanto, aunque los médicos quisieron hacer algo, no pudieron. Y esto lo hemos vivido porque hemos perdido a algunas personas muy queridas en nuestra iglesia. Y cuando preguntamos, no es que no lo pudieron hospitalizar, no es que no conseguían dónde hospitalizarlo. ¿Qué pasó allí? No se hizo medicina preventiva secundaria. Entonces, si bien es cierto que la medicina preventiva secundaria depende del médico porque tiene que hacer el diagnóstico precoz, acertado, y debe colocar
tratamiento, con lo cual evita la propagación de la enfermedad, evita que la enfermedad siga. Si el paciente no acude, pues difícilmente se va a poder hacer algo. Y finalmente tenemos la medicina preventiva terciaria. En la medicina preventiva terciaria no hubo ni primaria ni secundaria. Así que la enfermedad apareció y hizo su daño. Entonces, ¿qué se puede hacer ahora? Bueno, cuando la enfermedad aparece, definitivamente va a provocar lesiones y el organismo va a quedar con esa lesión. Entonces, la medicina preventiva terciaria lo que hace es tratar de sacarle el mayor provecho a lo que quedó. Eso es lo que hace. ¿Y cómo logra eso? Mediante la medicina física y rehabilitación. Seguramente todos ustedes han visto las personas que le hacen ejercicio, que los ponen a caminar en andadera, todo eso. Pero este equipo que utiliza la medicina física y rehabilitación no solo incluye a los médicos, debe incluir a los terapistas, debe incluir al trabajador social, debe incluir las personas que reinstalan a la persona en la sociedad, al enfermo en la sociedad. Incluye psicólogos, incluye consejeros. Lo ideal es que no llegáramos a esto, porque si la enfermedad se propaga, muchas veces lo que vamos a tener es la muerte. Así que lo mejor es que la enfermedad no llegara a estos estados donde realmente se producen muchos daños. Ahora, yo quisiera, ahora que ya tenemos idea de cuán importante es hacer prevención, cuán importante es que tú estés enfocado en el deber ser, comentar algunas situaciones que se presentan en nuestra iglesia y que definitivamente son equivocadas. Y pareciera que hubiese un antagonismo entre los 8 remedios naturales y la medicina que hacen los médicos, la medicina química, la medicina que utiliza medicamentos. Y vamos a ver, los 8 remedios naturales que Elena de White dice que son verdaderos remedios, ¿es bueno o es malo? Definitivamente es bueno, pero tiene una función importante, que no te enfermes. Si ya tú te enfermaste, si ya tú tienes un mal, porque te quedes en tu casa descansando, ¿se te va a quitar? Pues no. Entonces, la medicina preventiva primaria está en armonía con los 8 remedios naturales. Y yo creo que sí, todos deberíamos practicar los 8 remedios naturales. Los que utilizan los 8 remedios naturales, con toda probabilidad no se van a enfermar. Y si se enfermaran, tienen mucho más posibilidad de salir victoriosos de la enfermedad. Fíjense ustedes, cuando hicieron el estudio de longevidad, que lo hizo American Geographic, ellos estudiaron las personas de mayor longevidad en el mundo.
y consiguieron que eran los de Loma Linda y algunas personas asiáticas. Pero tenían tres cosas en común. Una, eran vegetarianos. Dos, hacían ejercicio. Y tres, eran religiosos. ¿Eso no nos dirá algo? Definitivamente sí. Y es que la iglesia tiene una forma de hacer prevención de la enfermedad. Ahora, ¿qué decir de los medicamentos? ¿Se deben usar o no se deben usar? Y entonces la situación es como que muy clara para mí. Si usted hace medicina preventiva con sus 8 remedios naturales, usted probablemente no se va a enfermar. Pero si usted le da una neumonía, usted hay que ponerle antibióticos, porque va a matar las bacterias. Y en tiempo mayor, en tiempo menor, usted va a estar incorporado a la sociedad. Ajá, ¿y qué pasa si yo no tomo ningún antibiótico porque yo soy naturista? ¿Ok? Si usted no toma ningún medicamento y usted está bien alimentado y usted tiene las mejores condiciones, es probable que usted se cure, pero con toda seguridad va a tomar mucho mayor tiempo. Entonces, no creo que esté en desarmonía ser adventista y utilizar un medicamento en el caso de que sea necesario. Estoy hablando ahora de un antibiótico, pero ¿qué tal la quimioterapia? Y entonces muchos hermanos sacan, Elena de White dice que los medicamentos son venenos. Oye, y entonces estas pastillas todas serán venenos. Mira lo siguiente, cada vez que usted interprete tanto la Biblia como los escritos de Elena de White, usted tiene que situarse en el contexto histórico, cuándo lo dijo y por qué lo dijo. Con respecto a eso, ella se estaba refiriendo a los antibióticos que no habían aparecido en ese momento. La respuesta es no. Se estaba refiriendo a los medicamentos que se utilizaban en ese momento. Y se usaba el arsénico, se usaba el bismuto, se usaba el plomo. Y esos medicamentos son venenos, siguen siendo venenos en este momento. Entonces, ¿tenía razón de decir que eran venenos? Definitivamente tenía razón de decir que eran venenos. ¿Y será malo tomar jengibre? No, tómese su jengibre todas las veces. Hay gente que dice que eso le cae muy bien para el estómago, que evita los vómitos, que aumenta las defensas. ¿Es malo que me tome mi limonada con jengibre? No, tómese su limonada con jengibre, que es sabroso. Y el ajo, ¿qué me dice del ajo? Que el ajo es tan bueno para tantas cosas, incluso para bajar la tensión. Bueno, tenga cuidado con eso. Si usted es un hipertenso y una forma de hacer prevención es descubrir si yo soy hipertenso. Si usted tiene más de 40 años, tómese la tensión. Y si usted se toma la tensión y resulta que su tensión está elevada, lo que debe ir es a un internista. Con mucha tristeza les quiero contar que tuve un amigo que recién
había comenzado a hacer cambios en su vida. Y lo fuimos a visitar. Y él me dijo, oye, doctor, estoy tan emocionado, me he hecho vegetariano, dejé de tomar los hipotensores y estoy haciendo ejercicios todos los días y comiendo ajo. Me tomo 4 dientes de ajo todas las mañanas y qué bien me siento. Yo le dije, mire, hermano, con mucho respeto, yo le sugiero que se tome de nuevo sus hipotensores porque puede tener problemas. Pues él no me hizo caso. Una semana después, él estaba caminando en el Parque del Este, allá en Caracas, y le dio un ACV hemorrágico producto de la hipertensión. Y a los 3-4 días, mi amigo se murió. ¿Es malo el ajo? No, no es malo el ajo. Pero si usted tiene una hipertensión, usted debe tomar hipotensores. Veamos esto de la cirugía. Cierto día fui a dar una conferencia en Guanare. Y alguien me dijo, doctor, ¿sabe que la hermana fulana de tal? Porque usted sabe que en la iglesia no se guardan secretos. Me dijo que no iba a venir a oírlo, porque ella se había enterado que usted hacía cesáreas. Y eso no es natural. Y algunos hermanos podrían pensar que sí, que esto es verdad. No se deben hacer cirugía. Pero ¿a usted le parece que eso es lógico? Imagínense una señora que tenga una estrechez pélvica que no permita que el niño pase. Si usted no la opera, simplemente se le va a romper el útero y se va a morir. En el pasado, muchas mujeres murieron precisamente porque no se hacían cesárea. La persona que atendía a las damas eran las comadronas y ellas no estaban en la capacidad de hacer cesárea. Cuando se comenzó a hacer cesárea, pues definitivamente la mortalidad disminuyó. Ahora, miren esta dama que tiene un dolor en la fosa ilíaca derecha, donde ella se está tocando. Voy a darle algunos ejemplos de cosas que pudieran estar ocurriendo con esta joven. Pudiera tener una apendicitis, pudiera tener un embarazo ectópico roto, pudiera tener un quiste de ovario torcido, podría tener una enfermedad inflamatoria pélvica, pudiera tener un acceso tubárico, pudiera tener una artritis de la cadera, pudiera tener un cólico nefrítico, pudiera tener una infección de la vía urinaria. ¿Y cómo se puede resolver esto? Necesitas tener la orientación de un médico. Los médicos han estudiado y se saben la historia natural de las enfermedades. Un embarazo ectópico tiene un cuento. La apendicitis tiene un cuento. La enfermedad inflamatoria pélvica tiene un cuento. Se llama la historia natural de la enfermedad. Y el médico se supone, se sabe todas las historias naturales de la enfermedad.
Así que cuando el médico te está interrogando, cuando el odontólogo te está interrogando, él sabe si eso va a ser una enfermedad periodontal o si va a ser una pulpitis, porque el cuento es completamente diferente. Ahora, los hermanos se saben esos cuentos. Pues no, aún hermanos que saben algunos productos naturales, ellos te pueden orientar cuando saben la enfermedad, pero antes de colocar tratamiento hay que hacer el diagnóstico preciso de la enfermedad. Por eso es tan importante consultar a un médico. Vamos a hablar un poquito, antes de pasar a esto de las vacunas, quisiera decirle, si alguien me preguntara, ¿usted está en contra entonces de la medicina natural? Pues no, yo estoy completamente de acuerdo con la medicina natural. Yo lo que quisiera dejarles claro, si usted se enferma, tiene que ir a un médico. Si ese médico es naturista, no importa, porque él igual estudió medicina, él igual se sabe la historia natural de las enfermedades, él igual va a saber cuánto puede hacer por usted. Y si es un problema quirúrgico, él no le va a mandar hojitas de llantén. Él le va a decir, tenemos que buscar una persona que sepa de cirugía. Simplemente. Ahora, los médicos que no son naturistas son diabólicos. Pues no. Dios ha dispuesto muchos recursos para el bien de la humanidad. Y entre esos recursos están precisamente los médicos, los farmacéuticos, los bioanalistas, los odontólogos, los psicólogos. Dígame los psicólogos. Los psicólogos tienen que ver con toda la conducta humana. Todos nosotros tenemos conducta humana, pero algunos hermanos en la iglesia creen que el psiquiatra y el psicólogo son diabólicos. Esto yo no creo que sea de esa manera. Con respecto a las vacunas, ya les dije qué era el asunto este de la vacuna y cómo formaba parte de la medicina preventiva primaria. Y básicamente lo que quisiera decirles en este momento es que la vacuna funciona de la siguiente manera. Te pueden colocar virus atenuados, virus muertos. Y ahora tienen una nueva técnica que es darte una cosa que se llama ARN mensajero. El ARN mensajero es una partícula que sale del ADN, una copia del ADN, y va a un sitio de las células donde se producen proteínas. Entonces, estas nuevas vacunas y las viejas, lo que hace es que tu cuerpo produzca anticuerpos contra la enfermedad que se está tratando. Eso fue lo que se hizo con la historia esta que les conté de la antivariólica y la polio, y lo que se hace con la vacuna antigripal y lo que se hace antisarampión, todas esas enfermedades que hoy no se conocen. Gracias a eso ahora tenemos vacunas contra el COVID. Y se han dicho tantas cosas feas de esta vacuna.
Por ejemplo, se dice que esto ha sido un plan diabólico para matar a la gente y seleccionar únicamente a las personas que quieren tener. Se ha dicho que va a alterar la fertilidad de las mujeres y únicamente van a crear las personas que los que están detrás de esto decidan. Se ha dicho que los hombres van a desaparecer, que te van a lesionar el cerebro y que finalmente vas a morir como consecuencia de la vacuna. Oye, imagínense ustedes, tremenda cosa. Pues yo también estuve muy asustado cuando oí todo esto. Y resulta que mi hija trabaja en Loma Linda, en los Estados Unidos. Y Estados Unidos fue uno de los países que vacunó a la población, pero comenzaron por los médicos, las enfermeras y el personal militar. Cuando yo vi esto, dije, esto no debe ser verdad, porque un país como Estados Unidos, que prácticamente tiene influencia en todo el mundo, no va a permitir que le maten a su personal médico, personal de enfermería y al personal militar, porque sería terminar con la nación. Así que me quedé tranquilo y mi hija se vacunó y todavía no se ha muerto. ¿Y usted se vacunó? Sí, yo también me vacuné y todavía estoy aquí vivo y hablando con ustedes. Ahora, sería interesante saber qué diría Elena de Guay de esto de los médicos, si ella está únicamente de acuerdo con los 8 remedios naturales o estaría de acuerdo también con los médicos que mandan medicamentos que no son los 8 remedios naturales o que son 8 remedios naturales más los medicamentos. Bueno, déjenme contarles que la iglesia tuvo su primera reunión de la Conferencia General el 21 de mayo de 1863. Y solo 2 semanas después, los primeros días de junio, Elena de Guay tuvo la visión de Otsego, donde se le dio todo esto de la reforma pro salud. Y ella estaba visitando una casa y en esa casa precisamente el Señor le presentó los cambios que se deberían hacer. Y ella dice, acepté la luz de la reforma pro salud como esta me fue presentada. Ha sido una gran bendición para mí. Tengo mejor salud hoy, a pesar de mis 76 años, que la que tenía en mis días juveniles. Agradezco a Dios por los principios de la reforma pro salud. Ahora, entonces, ¿esto es bueno o es malo? Es bueno la reforma pro salud, mis queridos. Y de alguna manera la reforma pro salud se concentra o se resume en los 8 remedios naturales. Entonces, la segunda pregunta que me tendría yo que hacer, Elena de Guay estaba en contra entonces de la medicina como se hace en los hospitales. Pues no. Si ustedes revisan este libro que todos conocemos, el Ministerio de Curación, van a ver cómo allí aparecen tantos consejos para los médicos misioneros, las enfermeras. Si ella no estuviera de acuerdo, simplemente no habría consejos para esa gente y simplemente sería atacarlos. Pero más aún, si la iglesia adventista no está de acuerdo con la medicina, ¿cómo es que tenemos 167 hospitales en el mundo, que tenemos 400 clínicas,
50 escuelas de enfermería, escuelas de medicina. Tenemos una universidad como la Universidad de Loma Linda, que es probablemente uno de nuestros mejores representantes desde el punto de vista científico. Quiere decir que la Iglesia está de acuerdo con la medicina. Además de eso, recuerden que los primeros pasos que se hicieron en la Iglesia, desde el punto de vista de la educación y desde el punto de vista de la medicina, se hicieron en Battle Creek. Y Elena de White y su esposo estuvieron muy involucrados en esto. Y ella también ayudó mucho a los médicos de la época, entre ellos el doctor Kellogg. De tal manera que no hay tal ataque de Elena de White a la medicina como la concebimos en el día de hoy. ¿Qué hubiese dicho Elena de White si hubiera tenido que vivir una pandemia como el coronavirus? Pues también lo sabemos, porque ella también tuvo que vivir la pandemia de la viruela. Y mire lo que ella dice. Mi Salvador parecía estar bien a mi lado. Sentía su santa presencia en mi corazón y estaba agradecido. Los meses de sufrimiento fueron los más felices de mi vida por la compañía de mi Salvador. Tal vez una pregunta más. ¿Usted cree que si Elena de White estuviera viva en este momento, sería capaz de vacunarse en contra del COVID? La respuesta que yo creo es sí, y sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque como le estoy diciendo, ella tuvo que vivir los momentos de angustia de la viruela. Y cuando no tenía información, estuvo dudosa. Pero al comenzar a ver que esta era la única solución que había para resolver el problema de la viruela, simplemente se vacunó a su hijo y recomendó que las personas que dependían de ella se vacunaran. De tal manera que no hay ninguna desarmonía entre ser adventista y la necesidad de vacunarse. Hermanos, yo creo que tenemos que tener equilibrio. No podemos ser fanáticos. Yo creo que debemos tener nuestros principios, usarlos de la mejor manera y tratar de hacer el mejor bien para toda la humanidad y para nuestras familias. Quiero resumir diciendo, tenga una conducta preventiva. Use los 8 remedios naturales para que no se enferme. Si usted come bien, si usted se hace vegetariano, con toda seguridad va a tener menos chance de enfermarse. No hay ninguna duda que los carnívoros tienen mayor enfermedad de cáncer que las personas que son vegetarianas. Así que no tengo ninguna duda, pero si usted se enferma, usted debe buscar la ayuda de un médico para enfrentar su situación. Que Dios nos bendiga y ojalá que esta información pueda ser de utilidad
para ustedes que están terminando este curso, pero que también lo puedan llevar a muchas personas para que ellos también puedan beneficiarse de este conocimiento. Bendiciones. ¿Es una clase grabada? ¿O en vivo? Es una conferencia